Tener un talento que sea reconocido en el mundo es algo que muchos anhelan a lo largo de sus vidas. Pero la fama no aleja por completo del peligro. Incluso puede llegar a convertirse en la antesala a una tragedia. Y es que en 2024 fue un año repleto de éxitos en el ámbito de la música, la actuación y el arte en general, pero también de grandes pérdidas que afectaron a la industria del entretenimiento. Así que en este video hablaremos en detalle sobre los lamentables episodios que acabaron con las vidas de 18 celebridades en circunstancias dramáticas y violentas, dejando prometedoras carreras inconclusas. Yo miré la noticia en Instagram y le alcancé a ver como los tenis y la chamarrita que traía, pero ya cuando pusieron una edad que ni siquiera tenía mi hermano, 30-35 le pusieron. Entonces le di a la noticia para arriba, en eso me marca un amigo de él. Carla, dijo, me están diciendo que está una noticia del Chuy. No, le dije, yo ya pasé esa noticia, yo ya la miré. Entonces me marca otro amigo en común que tienen Chuy, que tenían Chuy y Miguel. Me dijo, ya miraste que es el carro de Miguel. Yo en esa vez no había ni enfocado la vista al carro, me había enfocado en la persona. Y ya cuando le hago zoom, pues ya reconozco el cuerpo, la complexión de mi hermano. Y me fui a reconocer el cuerpo, pero no le dije nada a mi mamá. México fue uno de los tantos países que más artistas perdió en el transcurso del año 2024. En las primeras horas del 7 de febrero se dio a conocer la noticia sobre el fin de Jesús Cárdenas, el cantante de corridos tumbados conocido como Chuy Montana. Había iniciado su carrera musical en las calles y luego fue descubierto por Jesús Ortiz Paz, el vocalista de la banda Fuerza Régida, cuando estaba a punto de abandonar la música. Chuy Montana estaba ganando cada vez más popularidad cuando de la noche a la mañana su cuerpo fue encontrado a orillas de la carretera Playas de Rosarito en Tijuana, con visibles signos de sufrimiento y heridas de arma en su cabeza y en los brazos. El cantante de 25 años también tenía las manos esposadas y a pocos metros de él se encontraba el auto en el que se había trasladado la noche anterior a una fiesta privada. La celebración había tenido lugar en el Motel Dubai, a la que Chuy había asistido junto a su amigo Miguel, que también fue desvivido. Las primeras teorías de los investigadores sugerían que el crimen estaba vinculado a un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, ya que dentro del vehículo en el que se habían transportado el cantante y su amigo apareció un mensaje que decía: sigan de mangueras, hijos de su madre. La fiscal de Tijuana aprovechó el trágico hecho para pedir a las personas que se alejaran de esos géneros musicales. Sin embargo, días más tarde se comprobó que Chuy Montana había sido desvivido tras una discusión con uno de los asistentes en la fiesta porque no le gustaba que cantara canciones románticas. El 20 de febrero se supo que ese sujeto se llamaba Kevin Alejandro N. y que había sido arrestado por el crimen. Las autoridades también comunicaron que Chuy había luchado por su vida hasta el final. Según demostraban las evidencias, se había arrojado del auto en movimiento y con las manos esposadas, intentando escapar, pero su agresor respondió a su osadía a los tiros. Sin embargo, esto no es todo, porque otra de las artistas emergentes mexicanas que perdió la vida fue Ana Belén Zamora Ramírez, la rapera que se hacía llamar Bella Rush. El 27 de marzo, la joven de 33 años y madre de una niña de 10 salió de su casa para ir a trabajar, pero nunca regresó. Sus familiares reportaron su desaparición y dijeron que su última ubicación con vida había sido en la colonia La Libertad de Puebla. Las autoridades iniciaron la búsqueda de inmediato. El 1 de abril, es decir, 4 días después, hallaron el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en el puente del periférico a la altura de la colonia Flor del Bosque. Pero recién el 21 de ese mes fueron capaces de confirmar que lamentablemente se trataba de la propia Bella Rush, a pesar de que tenían descripciones de sus tatuajes. La noticia fue confirmada por familiares y amigos de la cantante a través de las redes sociales y aunque no agregaron detalles, dieron a entender que había sido víctima de un feminicidio. La pérdida de Bella Rush dejó trunca una carrera que había comenzado desde abajo, exponiendo temas de la realidad y desafiando ciertas normas establecidas. Prometía tener un exitoso futuro, pero sobre todo, su muerte dejó huérfana a una niña con todo un futuro por delante. Sin embargo,
Pocos días después de que se confirmara el fin de Bella Rouge, la música mexicana volvió a sufrir otra desgracia. Esta vez se trató de Kevin Hernández, el vocalista de la banda H Norteña. Y es que el 5 de mayo el músico se trasladaba en su camioneta por la carretera Vía Corta Parral, Chihuahua, en dirección a Chihuahua, de donde era oriundo. Iba acompañado por sus hermanos y seguido de cerca en un vehículo idéntico por su esposa, Marisela Sandoval, también su suegra y sus 3 hijos. Todo iba bien hasta que de repente, a la altura del kilómetro 176, fueron alcanzados por un grupo de matones que arremetió contra la familia con más de 100 proyectiles de distintos calibres. El agresivo ataque terminó con la vida de casi todos los miembros de la familia. Los únicos que lograron sobrevivir fueron la suegra de Hernández y el único hijo que había tenido con su esposa, un pequeño de apenas 4 años. Pero no conforme con el daño que habían ocasionado, los matones intentaron rematar a la suegra del cantante mientras estaba internada en el hospital, pero afortunadamente no pudieron llevar a cabo su cometido, que según las declaraciones de la fiscalía a cargo de la investigación, habrían sido al menos 2 los agresores y aparentemente pertenecían al cártel de Sinaloa. Las sospechas de los investigadores apuntaron a problemáticas anteriores con respecto al negocio que Marisela Sandoval dirigía. La mujer había estado casada previamente, por cierto, con un empresario de caballos que fue desvivido en el año 2015. Como consecuencia del hecho, ella quedó a cargo de la empresa, lo que llevó a las autoridades a creer que ambos casos podrían estar relacionados. Luego, el 30 de junio, la vida y la carrera musical del rapero Omar Tuk terminó abruptamente a causa de un comando armado a bordo de un vehículo. En la noche del 29, el cantante había asistido a una reunión entre amigos en un domicilio de la colonia Pradera II del municipio de Apodaca, Nuevo León. Él y sus amigos estaban sentados en el frente de la casa cuando, pasada la medianoche, un grupo de hombres armados se estacionó ante ellos y comenzó a abrir fuego sin mediar palabras. 4 de las personas que acompañaban al cantante perdieron la vida en ese instante, mientras que él fue trasladado al hospital gravemente herido. Omar pasó la noche bajo el cuidado de los médicos, pero la magnitud de sus heridas era tal que cualquier intento por salvar la vida fue en vano. Finalmente, al día siguiente del ataque se dio a conocer la noticia de que ya no estaba más en este mundo. El artista había perdido algunos años antes a su madre y a su hermana en circunstancias que no se dieron a conocer. Esto entonces había provocado un gran impacto en su estado anímico, pero gracias a la música y a la nueva familia que había formado, pudo sobreponerse a la tristeza. Omar estaba casado, por cierto, con Fati Delgado y era padre de una pequeña a la que solo pudo disfrutar por 6 meses, lamentablemente. El vato estaba encajoso con incomodarme a huevo a mí. Pero más que nada fue la acción, pues, que pasó. Y a mí me daba miedo, compa Bocho, que le dieran un chingazo a un compañero, en la pata o un balazo al músico. En ese tiempo tenía un músico que estaba bien morro y no tenía ni los 18 años. Después, el cantante de corrido Saúl Granados era consciente del peligro al que se exponían él y sus compañeros al incursionar en ese tipo de género musical, pero después de todo estuvo dispuesto a enfrentarse a lo que hiciera falta con tal de seguir su sueño. Su final llegó el 24 de agosto. La noticia comenzó a circular esa misma noche en redes sociales, pero la confirmación fue a través de un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. A través de su cuenta la institución aseguró que se encontraba trabajando en la investigación de un presunto crimen, luego de haber hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un camino cerca del Periférico Poniente, que si bien las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni afirmaron que se tratara del cantante Saúl, los colegas y amigos cercanos del artista comenzaron a expresar su pesar y condolencias a través de sus redes sociales, por lo que ya no quedaron dudas. Al momento de su fin, Saúl Granados se preparaba para dar un concierto el 29 de agosto en la Plaza El Mariachi de los Titanes de Durango. Luego, el 3 de septiembre, otra tragedia impactó en la música regional mexicana. Ese día, cuando volvía a su casa de Phoenix, Arizona, luego de almorzar junto a su esposa, el cantante Ángel Santillán, también conocido como el Popeye, recibió un disparo cuando descendía de su auto. Según el relato de Eva, su esposa y con quien tuvo 2 hijos, apenas había
habían estacionado el auto cuando un hombre salió de un callejón, los interceptó en la puerta de su hogar y le disparó varias veces en la cabeza al artista de 49 años. Más tarde, la policía local arrestó a Francisco Valencia, de 42, identificado como el principal responsable de haberle arrebatado la vida a Ángel Santillán. Su familia exigió que se le condenara a la pena más alta, mientras buscaban la manera de trasladar los restos del cantante a Tuxpan, Nayarit, para ser enterrado junto a su madre como él había solicitado en caso de que algo malo le pasara. Pero con un modus operandi muy similar al que terminó con la vida de Ángel Santillán, pero 8 días antes, el 11 de septiembre, fue desvivido el cantante de regional Francisco Javier Quijada, más conocido como El Pancholín. En la tarde de aquel día, el artista había salido con su esposa para hacer compras en un supermercado cercano a la casa donde vivían. Una vez que regresaron, un sujeto que se les apareció de la nada sacó un arma y, sin darle lugar a que pudieran reaccionar, le disparó al cantante y huyó de la escena de inmediato. La esposa y varios vecinos que habían sido testigos de lo ocurrido alertaron a las autoridades. Los servicios de emergencia también se presentaron en el lugar en pocos minutos, pero 2 de los proyectiles habían impactado en la parte superior de Pancholín y fue imposible salvarle la vida. El cantante había pasado 13 años preso, condenado por homicidio, y llevaba 10 meses en libertad al momento en que le pusieron la pijama de madera. En ese tiempo se dedicó a su familia y a reconstruir su carrera musical, pero el peligro lo estaba acechando. ¿Habrá sido por esto? ¿Quién sabe? Sí, yo me he comunicado con ella. Tengo los videos que ella me ha mandado. Yo me comuniqué con ella a las 5 de la mañana, como todas las veces que ella salía a trabajar. Yo la llamaba, me comunicaba con ella, si ella llegaba o ella estaba de regreso. Pero ya a las 5 de la mañana ya no me contestó. Perú ha sido otro de los escenarios que tuvo que lamentar la pérdida de artistas en episodios de esta índole. La cantante de 27 años, Thalía Manrique Castillo, fue desvivida cuando volvía de un evento. En la madrugada del 3 de noviembre, la artista viajaba en un autobús junto a los demás integrantes de la banda Hermanos Guerrero, que habían formado tan solo 2 meses antes. En una carrera de Bagua Grande, en la región Amazonas, el grupo fue asaltado por un grupo de delincuentes que los obligó a detenerse. Uno de ellos ingresó al autobús disparando al aire mientras los obligaba a darle sus pertenencias. Thalía intentó refugiarse en el baño, pero antes de lograrlo fue alcanzada por un proyectil. El cuerpo de la cantante fue arrojado y abandonado en la carretera. Sus compañeros fueron obligados a permanecer en el suelo mientras los asaltantes los desvalijaban. Thalía, por cierto, era una madre de un niño de 9 años y estaba a pocos días de graduarse en administración. Pero 5 meses antes del trágico crimen que terminó con la vida de esta chica, el país ya había despedido a otro reconocido artista local. El 11 de junio, el ex integrante de Los Claveles de la Cumbia, Jaime Carmona, a quien todos llamaban como el Taita, se encontraba dando un concierto en un restaurante del distrito de Independencia de Lima que, a su vez, estaba siendo transmitido en vivo a través de su cuenta de TikTok. En medio del evento, 2 hombres irrumpieron en el lugar y le dispararon. En total, fueron 7 disparos en distintas partes del cuerpo, provocándole su fin en ese mismo momento. Tras su pérdida, se supo que el artista llevaba años siendo amenazado y extorsionado por una banda criminal que le reclamaba una suma de dinero que él se negaba a pagar. En julio del mismo año, las autoridades arrestaron a Miguel Alcides de la Cruz y a Juan Emilio Cárdenas, luego de ser reconocidos en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local. Jaime había participado, por cierto, del programa televisivo La Voz Perú y con 32 años acababa de iniciar su propia banda llamada Los Taitas, mientras se dedicaba también al cuidado de su pequeña hija. Y con esto, ahora pasémonos a los artistas de rap. El rapero sueco C. Gambino había llamado la atención del público no solo con su música, sino también con su apariencia. Con la cara oculta detrás de una máscara negra, el cantante mantuvo en secreto su identidad en lo que duró su carrera artística. Gambino comenzó a publicar sus canciones por allá del año 2019, pero fue en el 2022 que lanzó su primer álbum, Sin City, llegando a convertirse en el número 1 dentro del género en Suecia,
y alcanzando el 1.000.000 de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify. Y es que en la noche del 4 de julio detuvo el auto que iba conduciendo en un estacionamiento de Gotemburgo cuando fue desvivido a sangre fría. Al joven de 26 años lo trasladaron al hospital, pero no logró sobrevivir lamentablemente. Los investigadores comunicaron que podía llegar a tratarse de un ataque relacionado a pandillas, una problemática que crece a diario en aquel país nórdico. Cuando eres un niño pequeño no sabes realmente dónde estás creciendo. Todo te parece normal, ¿sabes? Pero hubo algún momento en el que viste o experimentaste que te hizo dar cuenta de que no estabas en un vecindario como los que aparecían en la televisión. Uno de mis perros recibió un disparo frente a nosotros en el barrio de Hilltop. Le dispararon delante de nosotros. Ahora pasándonos a Estados Unidos, precisamente en Tampa, Florida, estaba emergiendo el nombre de Julio Folio, un rapero de 26 años. El artista había crecido rodeado de violencia en un peligroso barrio de la ciudad de Jacksonville, pero luego se trasladó a Tampa, donde había logrado hacerse un lugar en la industria musical a pesar de sus escasos recursos. El 23 de junio se encontraba celebrando su cumpleaños junto a un grupo de amigos en un Airbnb, pero el festejo fue interrumpido por la policía. Los vecinos habían presentado quejas por disturbios en la fiesta, pero todo acabó peor, y es que el grupo decidió buscar otro espacio para continuar con la reunión. Repartidos en 2 autos, se estacionaron frente a un motel y a las 4:40 de la madrugada, un grupo de hombres armados se paró ante ellos y dispararon. Julio fue el único fallecido, mientras que otros 3 acompañantes resultaron heridos. Posteriormente, en ese mismo año, 4 integrantes de una pandilla fueron arrestados por el asesinato y un 5º responsable fue detenido posteriormente el siguiente año, o sea, en el 2025, más específicamente el 6 de enero. El caso, al ser muy reciente, aún continúa abierto y a la espera de las condenas. Y con esto nos pasamos a otros músicos. Nacemos solos y morimos solos, y este mundo nos impone una serie de normas para que olvidemos eso, pero yo nunca olvidé. Esa fue una reflexión que hizo el cantante de reggaetón cubano conocido como El Tiger el 1 de octubre en una de sus últimas publicaciones en Instagram. En la madrugada del 4 de octubre, transeúntes de la avenida Novena en Miami avisaron a la policía que había un hombre inconsciente dentro de un vehículo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, notaron que tenía un disparo en la cabeza. Fue trasladado de inmediato a un hospital donde permaneció internado por varios días. Durante ese periodo, sus seguidores lo apoyaron a través de sus redes sociales e iniciaron cadena de oración, pero finalmente y lamentablemente el 10 de octubre perdió la batalla por su vida. Los primeros rumores que circularon en torno a su muerte hablaban de que probablemente se había su propia vida, ya que el artista había pasado por una época turbulenta luego de que su madre falleciera. Pero su círculo más íntimo negó estas versiones y aseguró que se había tratado de un crimen, ya que había sido encontrado en un maletero del vehículo. Al mes siguiente, la policía arrestó en Nueva York a Damián Valdés Galloso, un hombre de 49 años sospechoso de haberle disparado en la cabeza al cantante, luego tomarlo de los tobillos y arrastrarlo hasta su camioneta. Ahí lo dejó desangrándose mientras limpiaba la escena del crimen. Sin embargo, no se dio a conocer el motivo por el cual lo había desvivido y por qué le había truncado su vida y su carrera a una persona o a un artista con millones de reproducciones. La familia está muy dolida. Jaime era una persona muy amable, muy querida. Él no tenía reparo para darle la mano a cualquiera que fuera. Aquí estamos muy dolidos. Jaime era un joven muy soñador, emprendedor. Él tenía ahorita con nosotros un evento en la playa, una fiesta blanca de despedida de Semana Santa. Iba a ser su reactivación como tal, como cantante y compositor. Jaime Molina era un empresario y cantante de vallenato colombiano de 35 años. En la tarde del 16 de marzo, el artista se encontraba en el exterior de un domicilio de Riohacha, en Colombia, cuando 3 delincuentes a bordo de 2 motos lo asaltaron en la calle con intención de robarle una cadena de oro que llevaba puesta. Jaime se las entregó y además les dio una pulsera y un anillo. A pesar de no haberse resistido al robo, uno de los agresores sacó un arma y sin amenaza previa le disparó a quemarropa. Fue trasladado a una clínica para recibir atención médica, pero lamentablemente llegó al establecimiento ya sin signos vitales.
Apenas se dio a conocer la dramática noticia, el alcalde Genaro Redondo ofreció una recompensa de 20 millones de pesos colombianos a quien pudiera aportar datos para capturar a los responsables. Ese monto luego fue elevado a 40 millones, aunque por el momento se desconoce si hubo detenidos. Yo estaba monitoreándolo todo el camino y después dejé de recibir respuesta de él y llamé insistentemente y me contestó ahí un teniente a darme la noticia de que mi esposo se lo estaban llevando de urgencia al hospital más cercano, que estaba gravemente herido. En el país vecino de Colombia, que viene siendo Ecuador, el cantante Diego Gallardo perdió la vida en un triste episodio. El martes 9 de enero, las noticias que estaba viendo junto a su esposa en la televisión encendieron las alertas del matrimonio, y es que los medios anunciaban la toma del canal televisivo TC por parte de un grupo de hombres encapuchados. Como consecuencia de ese hecho delictivo, el presidente Daniel Noboa declaró el estallido de un conflicto armado interno, que se tradujo en una balacera y una ola de violencia en las calles de Guayaquil, una de las principales ciudades del país. Diego Gallardo y su esposa pensaron en su pequeño hijo, quien en ese momento se encontraba en el kinder cerca de donde el conflicto estaba teniendo lugar. Desesperados entonces por resguardar la vida de su pequeño, el cantante condujo con su auto para ir a retirar al pequeño de la institución, pero cuando estaba por llegar fue alcanzado por una bala perdida que lo hirió de gravedad. Fue trasladado al hospital, pero antes de que los médicos pudieran hacer algo, el artista ecuatoriano dejó de respirar. Ahora, en otro lado del mundo, en Ankara, la capital de Turquía, la cantante y presentadora de televisión nacida en Sudáfrica, Victoria Vera Blit, fue desvivida en su casa el 11 de junio por su esposo David Thomas Blit, mientras los 3 hijos del matrimonio también se encontraban en el domicilio. El hombre, de origen británico, era un importante magnate del petróleo que frecuentaba a otras mujeres por fuera de su matrimonio, pero controlaba cada movimiento de Victoria. Según declaró una amiga de esta, la pareja estaba atravesando un duro momento y la cantante le había contado por mensajes de texto que pensaba dejar a su marido y llevarse a los hijos lejos de Ankara. Al parecer, el hombre leyó esos mensajes y enloqueció. Tras una fuerte discusión, tomó un arma y desvivió a Victoria y acto seguido se arrestó la vida cobardemente. Sin embargo, otra versión que circuló en las redes sociales decía que la pareja había discutido por temas de negocios. Él atravesaba un mal momento en su empresa y además no quería que su esposa trabajara. Los niños de 4, 10 y 14 años quedaron al cuidado de su familia materna, haya sido como haya sido este acontecimiento. Pero no creas que con esto acabamos, porque ahora nos pasamos a celebridades de otras industrias. No creo que él haya visto que tenían un arma. Creo que él no pensó que la situación era así de peligrosa. Él solo estaba intentando que se fueran y estaba frente a mí. Pero todo pasó tan rápido que él se aseguró de que yo estuviera detrás de él a salvo. Por fuera de la industria musical, otras ramas del entretenimiento como la televisión, el cine y la moda también se ha visto sacudida por la pérdida de celebridades. Y es que el 25 de mayo, el actor estadounidense Johnny Wachter, conocido por sus papeles en la serie Army Wives y General Hospital, recibió un disparo cuando salía del trabajo. El actor de 37 años, además de dedicarse a la actuación, trabajaba como bartender en Los Ángeles. Esa madrugada, al terminar su jornada, acompañó a una de sus compañeras de trabajo hasta su vehículo, pero notó que un grupo de hombres estaban rodeando el auto. En un primer momento creyó que intentaban remolcarlo, pero luego se dio cuenta de que estaban robándole el convertidor catalítico. El actor quiso frenar la situación a la vez que hizo todo lo posible por proteger a su amiga. Entonces, uno de los delincuentes lo apuntó con un arma y apretó el gatillo sin que le temblara el pulso. Wachter fue trasladado al hospital, donde lo declararon sin vida poco después. Finalmente, en agosto, 4 hombres asociados a una pandilla al sur de Los Ángeles fueron arrestados por su crimen. Su pérdida, te lo puedes imaginar, generó una gran conmoción entre sus colegas y seguidores. Pero otro crimen perpetrado en el año 2024 que terminó con la vida de una celebridad fue contra la modelo transgénero más famosa de Georgia, el país europeo, Kesaria Abramidze.
La bloguera de 37 años había ganado popularidad tras su participación en el concurso de belleza Miss Trans Star Internacional en España y llegó a convertirse en una de las personas más influyentes de la comunidad, superando el 500,000 de seguidores en sus redes. El hecho entonces ocurrió dentro de su vivienda el 18 de septiembre, un día después de que el Parlamento del país aprobara la Ley de Valores Familiares y la Protección de Menores, que prohibía la propaganda LGBT y el matrimonio y la adopción de niños a personas del mismo sexo, entre otras cosas. Por ese motivo, el crimen fue calificado como premeditado, con especial crueldad y agravado por su identidad de género. Al día siguiente, un hombre de 26 años que aparentemente había sido pareja de la modelo en el pasado fue arrestado en el aeropuerto de Kutaisi cuando intentaba huir del país para esquivar las consecuencias de sus actos. Kessaria ya lo había denunciado públicamente por violencia física unos meses antes. Que si bien el crimen parece haber sido resuelto, la pérdida de esta chica no pasó desapercibida. No solo los miembros de la comunidad LGBT expresaron su preocupación y su pedido de justicia, sino que también fueron respaldados por la propia presidenta de Georgia, Salomé. La primera mandataria aseguró que el feminicidio de la modelo debía ser un llamado de atención tanto para la sociedad como para la Oficina de Derechos Humanos. Y ya por último, luego de esta larga lista, el 24 de octubre trascendió la noticia del ataque que sufrió el actor y DJ brasileño Joao Robelo Fernández mientras conducía su auto por la ciudad de Trancoso del estado de Bahía. Esa noche el artista de 45 años estaba regresando a su casa luego de haber realizado las compras en un supermercado. Según testigos, 2 hombres a bordo de una moto se acercaron al auto de Joao, le dispararon a quemarropa y huyeron rápidamente de la escena. Según sus familiares, el artista solo se dedicaba a hacer arte, sin entrometerse en la vida de otros ni tenía enemigos. Esta versión fue confirmada por los investigadores, quienes descartaron que el crimen estuviera vinculado a alguna actividad delictiva de la víctima. Por este motivo, es la principal teoría de que todo sucedió por error. Esto quiere decir que, posiblemente, los responsables eran matones que en realidad buscaban desvivir a otra persona, pero lamentablemente confundieron al blanco de su crimen por encargo con Joao. En ese trágico instante, la carrera artística que Joao había iniciado a finales de los 80 como actor en numerosas telenovelas, para luego dedicarse a la música, terminó abruptamente. Y pues bueno, finalmente fueron los 18 artistas que cruelmente fueron desvividos en el año 2024. Los desenlaces fatales de sus carreras profesionales y de sus vidas fueron una demostración de que la fama no siempre es suficiente para salvar a alguien de la tragedia o ser el blanco de un crimen brutal. Acuérdate que está el canal principal que es Pepe Misterio. Ahí los días lunes puedes ver las entrevistas que si tú le pones en YouTube Pepe Misterio Podcast te van a salir todos los que he grabado hasta este momento, que deben de ser alrededor de unos 15, 20 capítulos.